Bienvenidos al capítulo número 42 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando sobre los 11 más peligrosos del mundo. Vamos a empezar esta lista con Luis Alfredo Garavito. Este capítulo se viene largo, así que hay que prepararnos para eso. Más de 190 víctimas es la aterradora lista de asesinatos cometidos por Luis Alfredo Garavito a lo largo de casi una década. Con engaños, conducía a los niños y jóvenes a un lugar apartado donde los amarraba, los torturaba y abusaba sexualmente de ellos, para finalmente acabar con sus vidas de manera salvaje. Durante varios años transitó por diferentes ciudades y municipios de Colombia, dejando su huella de terror y crueldad. Estaba convencido de que Satanás, con el que había hecho un pacto, le había dado el poder de la invisibilidad y lo protegía de ser atrapado. En el 2010 se conoció que Garavito asesinó niños en Ecuador, situación que aumentaría aún más su número de víctimas. Algunos apodos y alias de Garavito eran El Loco, Tribilín, Conflicto, El Cura, El Mendigo, Alfredo Salazar y Bonifacio Morera Liscano. Vamos a hablar del modus operandi. Garavito cazaba a sus víctimas en las plazas públicas o de mercado y en las terminales de transporte. Prefería niños de rostro bonito y de constitución delgada, cuya edad estuviera entre los 5 y los 15 años aproximadamente. La mayoría de ellos eran verdaderos ambulantes o jóvenes muy pobres a los que engañaba comprándoles una gaseosa o un cuaderno. A veces les decía que los iba a contratar para realizar trabajos en casas cercanas. Cuando se ganaba la confianza de los niños, los conducía a su destino final. Para someterlos e intimidarlos usaba cuchillos, machetes y sogas. Los conducía a lugares apartados como a las afueras de las ciudades. Una vez ahí, los desnudaba y los hacía caminar en círculos para cansarlos. Les decía que los iba a matar. Según las investigaciones del periodista Mauricio Aranguren, a los primeros niños que atrapó les dio una puñalada en el corazón. Más adelante cambió el sitio y la cantidad de cuchilladas para así prolongar el sufrimiento de los jóvenes. Abusaba sexualmente de ellos y finalmente los estrangulaba. En muchos casos les mutiló su parte privada y los introdujo en la boca de ellos. A otros los decapitó. Durante el proceso de tortura se emborrachaba con aguardiente, arrojaba los restos y a veces los ocultaba con tierra o con matorrales. Cada nueva víctima era registrada en una libreta. Constantemente cambiaba su aspecto físico para no ser identificado. La bestia era un asesino nómada, ya que se desplazaba por diferentes territorios del país. Para ganar dinero vendía lotería y pedía limosna. Planificaba sus crímenes cuidadosamente para no levantar sospechas. Se disfrazaba y no dejaba pistas. Era un asesino organizado. Por el tipo de víctimas que escogía, a Garavito se le considera un pedófilo. Un sujeto adulto que siente una atracción sexual hacia niños o adolescentes. Ahora vamos a hablar de su ruta, de su trayectoria. A principios de 1994, en la Tebaida, Quindío, se encontró el cadáver de un niño. Le habían cortado la cabeza y presentaba varios cortes. Era la firma siniestra de este monstruo. En los 3 años siguientes, en Pereira, Risaralda, cerca de 50 cuerpos mutilados y decapitados se recuperaron en diferentes fosas. El 18 de octubre de 1997, en Río Frío, Valle del Cauca, se encontró otro cuerpo, el de un joven de 13 años. Presentaba marcas de más de 30 puñaladas. Estos hallazgos no eran ni las primeras ni las últimas víctimas de Bonifacio Morera Liscano, como se hacía llamar Garavito, pero fueron las que empezaron a despertar la atención del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Entre 1993 y 1998
El CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigaciones, encontró centenares de restos en Risaralda, en especial en Pereira. La mayoría presentaba una cuerda atada al cuello y señales de tortura. Durante mucho tiempo, los investigadores no sospecharon que el responsable de todos los crímenes ocurridos en diferentes zonas del país fuera un único hombre. Al parecer, los primeros crímenes cometidos de la Bestia de Génova, otro de sus apodos, ocurrieron en 1992 en Jamundí, Valle del Cauca. Por mucho tiempo, adoptó el nombre de Bonifacio Morera Liscano, con el cual despistó a las autoridades. Claramente eran tantos asesinatos, tantas muertes, que jamás les pasó por la cabeza que fuera un solo hombre que estuviera haciendo todo eso. El 24 de junio de 1998, en Génova, Quindío, fueron hallados los cuerpos de 3 niños, de 9, 12 y 13 años. Los habían torturado y mutilado. 5 días antes, los menores fueron vistos en compañía de un hombre que les ofreció dinero para que le ayudaran a buscar una res en una casa cercana. Un grupo de investigadores del CTI fue enviado desde Armenia para identificar posibles pistas que permitieran relacionar estos casos con otros casos similares ocurridos en su territorio. En todas las escenas se identificó un ritual de sangre que parecía no acabar nunca. Se obtuvieron descripciones físicas del sospechoso. La cara del monstruo empezaba a asomarse. En un principio, los crímenes de Garavito pasaron casi inadvertidos para los colombianos, hasta que cometió una cadena de asesinatos en el departamento del Valle y luego en Pereira, que alertaron a todo el país y estremecieron al mundo. Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y la ONU enviaron misiones para seguir el caso. Las autoridades se preguntaron si era posible la presencia de un asesino en serie en Colombia, uno similar a los estadounidenses. Caso sin resolver. En 1998, una funcionaria de Armenia mencionó a los investigadores del CTI una orden de captura emitida en Tunja 3 años atrás para un tal Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y muerte de un niño al que le habían cortado la cabeza y mutilado su zona privada. Los detectives tomaron nota de ese caso y lo sumaron a la lista de sospechosos. Este nombre pronto sería importante. En septiembre de 1998 se reconocieron 3 crímenes similares en Florencia, Caquetá. A finales de este año se descubrió una docena de restos infantiles en las afueras de Villavicencio, Meta. El ansia asesina iba a terminar por condenarlo. El caso del monstruo se hizo visible definitivamente en noviembre de 1998, cuando un joven encontró una fosa con huesos humanos. Eran los restos de 13 niños, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 14 años. Una semana después se hallaron otros 12 cuerpos y 9 cráneos. Algunos conservaban en el cuello una soga. Ante la brutalidad de los crímenes, 4 equipos departamentales de investigadores y varios detectives dispuestos por todo el país trabajaron en el caso. Al principio no sabían que estaban persiguiendo a un mismo asesino. Los investigadores de Tunja, Armenia y Pereira compartieron información y descubrieron que los casos de desaparición de menores presentaban rasgos similares. Una soga atada al cuello de las víctimas era una de las marcas especiales que se reiteraban, que resaltaban. En un comienzo se llevó la investigación hacia el satanismo y la prostitución infantil y hasta se pensó en una red de tráfico de órganos. Se investigaron casos de abusadores y violadores de niños. Pronto se descubrieron muchísimos casos similares en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. Si el culpable de todas estas atrocidades era un único ser humano, era uno muy astuto. 3 cadáveres hallados en Florencia, Caquetá para ser más específicos, hicieron pensar al CTI en Bogotá que estaban frente a un solo asesino.
Los restos hallados presentaban las mismas señales de tortura que varios cuerpos descubiertos en Pereira y Villavicencio. Varios investigadores se reunieron en Pereira para fortalecer la teoría de un asesino en serie. Hicieron una lista de más de 100 sospechosos que finalmente se redujo a 10. En Armenia, desde finales de 1998, los investigadores del CTI establecieron contacto con familiares y conocidos de Luis Alfredo Garavito, el hombre que tenía orden de captura en Tunja. Luz Mari Ocampo, mujer con la que Garavito vivió en una época, les dijo a los detectives que él era una persona amable y cariñosa. La hermana de Garavito les entregó a los agentes una bolsa que contenía un montón de libretas, talonarios, pasajes de bus, etc. El contenido, los trofeos guardados por Garavito. Era un valioso material de indicios que les permitió a los investigadores reconocer el itinerario del homicida. Las pistas reconocidas en sus pertenencias apuntaban a que Garavito era culpable de muchos de los crímenes de niños cometidos por todo el país. ¿Dónde estará ahora? Era la pregunta que atormentaba a los detectives. En julio de 1999 se convocó una cumbre en Pereira con todos los fiscales y equipos científicos e investigadores relacionados con los casos de niños asesinados. Se determinaron pistas importantes. En todas las escenas analizadas se identificaron ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. Carlos Hernán Herrera, morfólogo, estudioso de la forma y estructura del cuerpo humano, que trabajaba en Buga, Valle del Cauca, envió un informe a la Dirección General del CTI para que se buscara a un asesino que abordaba a niños en las plazas del mercado y terminales, para luego abusar sexualmente de ellos, decapitarlos y cercenarles los genitales. Los cuerpos investigados por Herrera habían sido hallados en plantíos de caña de azúcar. En una escena analizada por el morfólogo, el cañaduzal se había incendiado. Al parecer, el asesino tuvo que huir y dejó al lado del cadáver unos pantaloncillos, unos zapatos, una peinilla, un destornillador, unas gafas y algunos billetes. Con el análisis minucioso de esta evidencia, concluyó que el asesino debía tener 40 años, unos 65 metros de estatura y con textura delgada, y que cojeaba de la pierna derecha. Uno de los zapatos estaba más gastado que el otro. Del seguimiento de los billetes concluyó que habían sido puestos en circulación de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle y Antioquía. Logró una aproximación del rostro del asesino a partir de los puntos donde los anteojos hacían contacto en la cara. El 14 de julio de 1999 pudo exponer sus conclusiones en la cumbre de investigadores citada en Pereira. Los detectives del CTI de Armenia escucharon estas nuevas pistas y se convencieron de sus propias teorías. Estaban tras la huella de un único asesino en serie. Ahora vamos a hablar de la infancia y juventud del asesino. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957 y es el mayor de 7 hermanos. Fue maltratado y humillado por su padre. Estudió hasta quinto de primaria. Cansado de pelear con su papá, se fue de la casa a los 16 años. Trabajó como ayudante en un supermercado, de donde lo despidieron por ser conflictivo. A los 21 años estuvo en Alcohólicos Anónimos. Durante 5 años recibió tratamiento psiquiátrico en una clínica del Seguro Social de Manizales. Ya se sentía atraído por menores de edad y tenía fantasías sádicas en las que imaginaba que abusaba sexualmente de ellos. Los médicos pensaron que su caso era uno más de tantos alcohólicos y no prestaron atención a su inclinación hacia lo perverso. Después de ese tratamiento, comenzó su vida de vendedor ambulante y estafador. Entraba a los colegios con documentos falsos de instituciones para pedir dinero en nombre de los desfavorecidos. Adoptaba la identidad de mendigo discapacitado, usaba muletas o cuellos ortopédicos y hasta de monje. Fingía ser humilde y espiritual. Garavito vivió con 2 mujeres mayores que él, a cuyos hijos siempre cuidó y respetó. Sus compañeras dijeron que solo cuando se emborrachaba era problemático y agresivo.
En varias ocasiones regresó de visita a la casa de su papá, pero siempre discutía con él. Estuvo en la cárcel de Tunja por sospecha de violación y asesinato de un menor. Fue liberado por falta de pruebas. Para sobrevivir, a veces vendía estampitas de imágenes religiosas. Vivía en cuartos de casas humildes en barrios marginales. En estas zonas empezó a engañar a los niños con dulces, cuadernos y bebidas para luego abusar sexualmente de ellos y matarlos. El 27 de noviembre de 1998, los niños de Pereira marcharon de noche para exigir que no los siguieran matando. Mediante el cruce de información entre los diferentes investigadores, surgió el nombre de Bonifacio Morera Liscano, con antecedentes de violación y acoso de menores. Su fotografía les hizo reconocer a los detectives que Morera era el mismo Luis Alfredo Garavito Cubillos, un sujeto con orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un menor. Todos los expedientes analizados de los diferentes casos ocurridos por todo el país por fin se empezaron a organizar y a señalar a un culpable. El monstruo por fin tenía un nombre y un rostro, pero por ahora estaba ocupado con su última víctima. El jueves 22 de abril de 1999, en la Plaza de los Centauros en Villavicencio, el joven John Iván Sabogal fue abordado por un hombre amable que deseaba comprarle un billete de lotería. El niño no sospechó nada raro. El sujeto fingió buscar su número favorito y con agilidad le puso un cuchillo en el costado. Era Luis Alfredo Garavito, el peor asesino en serie del mundo, y el muchacho sería su última víctima. Gritar para pedir auxilio significaba la muerte, así que el joven obedeció la orden de su captor de abordar un taxi. Garavito fingía ante el conductor ser familiar del muchacho. Era un experto actor. Después de 20 minutos de recorrido, hizo detener el carro en las afueras de la ciudad, pagó la carrera y condujo al joven hacia unos matorrales. Era el principio del fin. La tarde llegaba a su fin. Garavito condujo al muchacho por una pendiente, cruzaron una cerca de alambre y se internaron en una zona de matorrales espesos. Obligó al muchacho a desnudarse y solo le dejó los calzoncillos. Le amarró las manos y los pies mientras lo hacía caminar en círculos, le iba diciendo todas las horribles cosas que le iba a hacer. Cuando estaba a punto de abusar sexualmente de él, John gritó pidiendo auxilio. Un chatarrero que estaba cerca fumando marihuana escuchó los gritos y al reconocer la situación intercedió por el muchacho. Garavito le cortó las hojas de los pies a John Iván y lo arrastró del lugar para alejarlo del hombre. En un acto de valentía, el joven se soltó de las garras del monstruo y corrió junto a su salvador para emprender la huida. Garavito, enfurecido, los persiguió, pero tras correr varios metros finalmente lograron escapar y lo hicieron perder el rastro. John Iván era la segunda víctima de Garavito que escapaba con vida. A 800 metros del lugar donde Garavito pretendía matar a John Iván Sabogal, las autoridades descubrieron entre junio y noviembre del año anterior 12 cadáveres de víctimas anteriores. Brant Ferney Bernal Álvarez, entonces un joven de 16 años, después de ser violado y apuñalado 7 veces por Garavito, logró desamarrar las cabullas que lo ataban de los pies y manos para huir de la muerte. La mamá de John Iván, al saber la historia por la que acababa de pasar su hijo, alertó a la policía. De inmediato se dispuso un operativo para atrapar a este violador. El agente Pedro Babativa, encargado de la búsqueda, ordenó crear un anillo de agentes alrededor de la zona en la que aún podría estar Garavito. Al ver que no aparecía ningún sospechoso, ordenó a sus hombres fingir que se retiraban para así despistar al criminal. Garavito, confiado como siempre y sobreestimando su inteligencia, salió de los matorrales. Una patrulla lo detuvo, se identificó como Bonifacio Morera. John Iván estaba en una patrulla listo para identificar a su secuestrador. Al ver al hombre no dudó en señalarlo. Ese es el tipo que intentó abusar sexualmente de mí, dijo Iván.
Babativa revisó la mochila del hombre y encontró 1 metro de cuerda roja, varios papeles, un cuchillo de mesa y un tarrito de vaselina. En los pantalones traía 200,000 pesos en billetes de 20,000. El policía no supo en ese momento que había detenido a uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Faltaba una pieza final para completar el rompecabezas. Los investigadores de Villavicencio reconocieron que el aspecto del tal Bonifacio Morera, quemaduras en un brazo y en la espalda, además de una plantilla en el tobillo izquierdo que de seguro usaba para no cojear, coincidía con los análisis del morfólogo de Buga. Le tomaron huellas dactilares y las compararon con las del sospechoso Garavito. Al ver los resultados se dieron cuenta de que no había duda alguna. El hombre al que buscaban era el mismo y ya lo tenían tras las rejas. Los investigadores se pusieron de acuerdo en hacer creer a Garavito que desconocían su verdadera identidad. Lo seguirían llamando Bonifacio Morera Liscano, para así poder tenderle una trampa que permitiera hacerlo responsable de todos los crímenes. En Pereira, una amiga de Garavito, ubicada gracias a las pesquisas relacionadas con su caso, les entregó a los detectives un segundo paquete de papeles que les permitió identificar el itinerario homicida de Garavito hasta mediados de 1998. El 28 de octubre de 1999, en Villavicencio, la fiscal octava de Armenia tenía un folio con 118 casos de niños asesinados, cuyas fechas y lugares de muerte concordaban perfectamente con la información extraída del material guardado por los familiares de Garavito. El supuesto Bonifacio se sorprendió cuando lo llamaron por su nombre real, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Durante casi 8 horas, las autoridades lo interrogaron, le hicieron ver que conocían su modus operandi. Uno de los agentes encargados de reunir la información lo confrontó al revelarle que conocía su lugar de origen verdadero, Génova, Quindío, no Neiva, Huila. Le dijo que tenía 42 años, no 36. Garavito se vio atrapado. Por fin se derrumbó y llorando empezó a confesar su larga lista de crímenes. Como la mayoría de los asesinos en serie a simple vista, Garavito parece un tipo normal, hablador y hasta chistoso e incluso astuto. Ahora hablaremos de la confesión de una persona sin piedad. Yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté y no solo a esos, maté a otros más. Fueron las primeras palabras de una larga confesión en la que reveló su terrible forma de asesinar. Tenía una libreta donde había consignado con rayas cada uno de sus crímenes. Al parecer, no había cometido 118 homicidios, sino 142 y probablemente muchos más. Gracias a las pruebas recogidas por la fiscalía y a su propia confesión, Garavito Cubillos resultó ser el responsable no solo de la muerte del menor de Tunja, sino también del homicidio de 3 niños en Génova y de 162 crímenes cometidos entre 1992 y 1998 contra menores en 11 departamentos del país. De los 162 casos judicializados, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 se encuentra en apelación y 1 va para sentencia. Aunque las condenas suman 1.853 años y 9 días, en la ley colombiana existe una figura conocida como unificación de penas que dice que cuando un reo está condenado por múltiples procesos, estos no son acumulables, se juntan y se lo condena por el delito más grave, que en este caso significa una condena de 52 años. Como Garavito confesó y además colaboró con la justicia, tiene derecho a beneficios y rebajas que pueden ser hasta de una tercera parte de la condena. La ley actual obligaría a un juez a concederle la libertad condicional dentro de 25 a 30 años a partir de su captura, beneficiándolo con una rebaja de la mitad de la pena o más. Trabajo y buen comportamiento le pueden dar más beneficios y así podría salir libre muy pronto. La Fiscalía ordenó a sus seccionales investigar si hay expedientes pendientes contra Garavito para procesarlo por nuevos casos e impedir así su pronta liberación.
En su carta de apelación dirigida al juez quinto penal del circuito de Tunja, reproducida por la página Latino Seguridad, se puede reconocer su carácter manipulador. Les voy a leer la carta a continuación. Hay que tener en cuenta que por muchos factores, el promedio de vida en el momento actual es de 70 años de edad. Tengo 43, más 52 años de condena serían 95 años, que sería prácticamente una cadena perpetua. Según tengo entendido, en nuestro país no hay cadena perpetua. Eso es lo que más he pedido, un trato humanitario y formas de rehabilitarme, de poder ser alguien en la vida, ya que la vida y las personas, y desde el vientre de mi madre siempre se manejaron muchas cosas. Si a mí se me hubiera brindado afecto, cariño, orientación desde niño y más adelante cuando fui adulto, si no hubiera sido por los traumas de mi infancia y muchos hechos dolorosos que siempre me rodearon, había podido realizarme como un ser humano, como lo que mandó Dios. Dejarás a tu padre y a tu madre y formarás tu propio hogar y tendrás tus propios hijos. Eso fue lo que siempre anhelé, tener una esposa, unos hijos y ser alguien en la vida, sirviéndole a la familia, a la sociedad y al Estado sin causarle daño a nadie. El número real de víctimas a manos de Garavito puede sobrepasar los 200. Una vez fue dictada la condena, dejó de revelar más crímenes, al darse cuenta de que nuevos casos podrían prolongar su encierro en prisión. Según un documental realizado en el 2006 por el periodista Guillermo Larrota, Garavito, que aparece con aspecto saludable, se declara convertido al cristianismo y hasta recita de memoria pasajes de la Biblia. Finge ser un pastor que ha puesto su corazón al servicio de Dios y que se ha arrepentido de sus pecados. Ser el preso modelo es otro de sus engaños para preparar su salida de la cárcel. Ahora niega haber abusado sexualmente de sus víctimas y asegura que cometió los crímenes por órdenes del diablo. Afirma haberse convertido y estar en manos de Dios al hacerse miembro de una iglesia pentecostal que ingenuamente lo ha acogido. En la actualidad está preso en la cárcel de máxima seguridad de Convita, Boyacá. En marzo del 2010, la Fiscalía General de Colombia informó a la opinión pública que Garavito había sido pedido en extradición por Ecuador, país donde está acusado de asesinar a varios menores. El funcionario subrayó que hay varias condenas a Garavito que no se acumularon, así que le faltaría más tiempo por cumplir en las cárceles colombianas antes de ser extraditado.